acerca de tu libro. ¿Cómo estás? Eso espero. Estamos en capilla, como dicen los toreros. ¿Cómo comenzó? ¿Por qué un libro de fotografías tan tuyas sobre, yo no diría la Amazonía, sobre algunas visitas que has hecho a los pueblos amazónicos, básicamente de Loreto, ¿no? Bueno, el libro verdaderamente son un conjunto de fotografías realizadas que han salido casi sin querer, porque los que vayan a comprar el libro van a descubrir al final del todo cómo están hechas las fotografías. Y el primer sorprendido fui yo, pero es la misma sorpresa que comparto con la propia sensación de sorpresa que la Amazonía me dio desde el primer momento. La primera sorpresa que la Amazonía me dio desde el primer momento fue querer regresar. Mi primer contacto con la Amazonía fue con la ciudad de Iquitos, que tanto ahora mismo tan unidos estamos, ¿no? Tú, que has nacido en ella, yo como recién llegado, y fue espantoso, ¿no? Ruido, no entendía nada, no sabía dónde ir, no sabía qué hacer con mi tiempo, no tenía calles por las que pasear. Una vez que estaba en el malecón y le había dado 3 vueltas ya no sabía qué hacer con la cuarta. Y entonces la primera sorpresa, como te digo, fue regresar y regresar y volver a regresar una y otra vez 16 años, ¿no? Atendiendo a tantos aspectos fascinantes y tantos dolorosos que la Amazonía nos proporciona, ¿no? Uno ve el libro y dice que tu contacto es más con la naturaleza, entendiendo naturaleza como animales, plantas. Pero ¿cuál fue tu primer contacto humano, con un ser humano en Iquitos? Y mi primer contacto... No me digas que no lo recuerdas. Es que iba con mi esposa. No, pues además de tu esposa, digo, pues, o sea. Mi puerta de entrada a toda la Amazonía fue Leonardo Tello, director de Radio Cámara en Nauta. Y fue acá, en Lima, en un encuentro en el Centro Cultural de España de comunicaciones comunales, no me acuerdo el título. Escuché a Leonardo, me fascinó escucharle hablar del pueblo Cucama, de la Amazonía, del Marañón, del Ucayali. Y bueno, quise conocerle, ¿no? Entonces él fue la primera persona que de alguna manera nos recibió y nos acogió en la radio, en su río, y seguía sin entender nada. Yo seguía sin entender absolutamente nada. Después me invitó a acompañarle en un viaje para el trabajo que estaban haciendo en aquel momento, que era el mapa espiritual del río Marañón, un trabajo maravilloso. Y fui tremendamente afortunado, y fue mi primera entrada al río. Estuve una semana por el Marañón hasta Leoncio Prado, y fue mi primer contacto con el área, digamos, rural, con el área indígena, con ese otro conocimiento, no urbano, no iquiteño. ¿Te sentiste misionero en alguno de esos viajes? No, por eso me he afeitado, para que nadie me confunda. No. Yo ni misionero, ni voluntario, ni ONGero, ni nada de nada, o sea... ¿Ni ambientalista? No. Pero, o sea, yo creo... Pero lo dices por temor, ¿no? Porque ser ambientalista ahora recibe dardos de muchos lugares. Pero ser ambientalista en la Amazonía debería ser una cosa natural, ¿no? No. Es que yo digo que yo no me siento ambientalista por un enorme respeto hacia los ambientalistas. Los ambientalistas es gente con un compromiso y con un conocimiento y con un estudio que yo no tengo. Entonces, los ambientalistas en determinados lugares se juegan la vida, como los defensores de la tierra y de la naturaleza. Y pagan con su vida su compromiso. Y yo no puedo decir, sí, soy ambientalista, les tengo demasiado respeto. No lo dices por temor, sino por respeto. Por mucho respeto, claro. Ahora, y admiración. Ahora, mi pregunta, sí. También sé que hay ONGs, que ha habido movimientos que tienen su propia agenda y que trabajan con estímulos marcados de alguna manera desde Naciones Unidas o desde donde sea, y
y sus proyectos se vinculan a temas que vienen de fuera, no parten de la realidad. Entonces también soy muy crítico con determinadas ONGs o con determinados trabajos o proyectos de ONGs que luego en otros casos aciertan. O sea, no es una mirada ciega ni es un compromiso, ¿cómo decirte?, incondicional. Decir sí, ambientalistas sí, empresarios no. Te hacía esta pregunta de ambientalista porque la primera mirada o llamémoslo ojeada al libro dice, este es un conservacionista. ¿Tú no crees que tu libro sea eso? No, mi libro no es eso, pero yo sí creo en el conservacionismo. No, yo sí, creo que ¿sabes, el comportamiento ¿sabes humano está destruyendo todo. Sí, ¿sabes por qué te hago esa pregunta? Porque quisiera, proyectándonos, que te adelantaras a que cómo va a ver el lector este libro. ¿Cómo quisieras que lo vea, mejor dicho? Pues yo creo que lo vea con la misma alegría con el que yo lo he hecho y con la misma sorpresa con la que yo lo he hecho. No hay mayores mensajes detrás del libro de los que yo mismo expongo en el texto, de los que se ve ahí. Pero te decía, ¿sabes por qué eso? Porque cuando uno va a tocar el libro, se va a sentir cercano a la planta, al lorito, al tú sabes pollito, que... al perrito. Se va a sentir cercano a esos animales y a esas plantas, Juan. Sí, y tú sabes mucho mejor que yo que los pueblos amazónicos, en su cosmovisión, sienten a todos los elementos de la naturaleza como iguales. En Cucama está el término Caruara, que significa gente. Y gente somos todos. Nosotros somos gente, las personas. Pero también las plantas son gente. También los animales son gente. También los espíritus son gente. Lo que yo he retratado es gente. Y debajo, lo va a descubrir el lector cuando tenga el libro entre las manos, va a ver un diálogo entre la gente. ¿De qué habla la gente de la selva cuando espera ser fotografiada? Ese diálogo es un diálogo que además yo quisiera destacar, más allá de los aspectos ambientalistas o conservacionistas, ¿no? Como un diálogo con el que yo he querido acercarme a los más jóvenes, a la juventud. Yo ya la he perdido hace mucho, igual que tú. Sí. Somos de la misma quinta. Pero yo veo que en ellos es donde está el futuro. Ellos son los que van a tener que dar los pasos definitivos para cuidar de la naturaleza y para cuidarnos a nosotros. Cuando estemos malitos, tú y yo, cuando estemos ahí pensionistas. Y con este libro lo que he querido es acercarme a su lenguaje, acercarme a su sentir, acercarme también a sus intereses juveniles, y por eso me parece que tiene una cantidad de valores que no solamente están en el contenido exacto de la fotografía, animalitos, flores. Es importante decirlo que las fotos han sido tomadas con un móvil. Con un celular. No sé si es importante o no, habrá gente a la que... No, para que la gente diga, bueno, todos claro, son fotógrafos ahora, claro. Pero... No, lo que sí es cierto es que habrá gente que lo vea como un libro de fotografía desde el interés por la fotografía y entonces valore las fotografías en su aspectos formales, más formales, de luz, de encuadre, punto de interés, etc. Pero no es el público en el que yo estaba pensando cuando yo hago el libro o cuando yo empiezo a hacer, antes de pensar en el libro, yo hago una serie de fotografías y voy coleccionando una serie de fotografías que digo, wow, yo me quedo alucinado. ¿Qué hace este cacharro? 30 años siendo fotógrafo y me dan un cacharro aquí en un trasto así, que no ocupa nada, que lo meto en mi bolsillo y me hace fotos que nunca habría soñado hacer. Entonces, las primeras sorpresas para mí. Y quiero compartir esa sorpresa y decirle a cualquiera que tenga en su bolsillo un cacharro similar, atrévete, úsalo, busca tus fotos. Y sobre todo a esos jóvenes, ¿no? Que ahora mismo se relacionan tanto a través de la imagen.
y que la imagen es un lenguaje, ha adquirido tantísima relevancia en nuestras relaciones a través de las redes sociales. Todo eso está detrás del libro, detrás de esas fotos en las que aparecen animalitos, plantas, y están tomadas sobre todo con mucho respeto y también con mucho cariño, ¿no? hacia la... Como he aprendido a relacionarme con la naturaleza en la Amazonía. Digamos, yo no debería hacerlo, porque soy de alguna forma editor y cómplice de este libro, pero me gana mi lado periodístico. ¿Por qué no hay fotos de gente? ¿Por qué que la Amazonía o Iquitos no hay seres humanos? Te hago la pregunta provocándote, no necesariamente. No en este libro. Este libro cuenta otra cosa. No, yo sé, ¿por qué no hay gente en este libro? Explícame. Porque es un tema que creo que lo condiciona la parte técnica, ¿no? El modo con el que están tomadas establece una distancia entre el sujeto y la cámara, y los seres humanos tienen la cabeza muy grande. Entonces me jodían un poco la estética del... Y luego el ser humano se individualiza, tiene nombre, tiene apellidos. Y No te ha incomodado la pregunta, ¿no? No, en absoluto. Ya. No, aparte está bien. Es válida, ¿no? Preguntarse como un lector, digamos... No, está bien, además me obliga a pensar en ello, ¿no? Porque que siempre está bien el pensar en tu propia obra y piensas en tu obra. O sea, nosotros no nos damos cuenta como autores. Tú eres autor, además de editor, eres autor de varios libros y sabes muy bien que el libro, en el momento en el que está en manos del autor, en manos del lector, deja de ser del autor. Y el autor, eso es lo más maravilloso. Y el autor hace su lectura, y el autor desarrolla sus preguntas. Entonces está muy bien que tú, más que como periodista, más que como editor, ya como el primer espectador privilegiado, porque lo has tenido en tus manos, te hagas preguntas de este tipo, ¿no? Y ya desde el plano editorial, este libro, como otros de Tierra Nueva, va a comenzar un recorrido en el extranjero primero. Ajá. Creo que va a Argentina, va a ver la luz en Argentina, pero luego tendrá que verse en Lima, en Iquitos y algunos pueblos. ¿Has pensado en el recorrido que debería hacer este libro, digamos, en contacto con los lectores? Y yo esas cosas se las dejo al editor. No tengas tanta confianza. Esos detalles yo siempre confío en el editor, él sabe mucho mejor que yo y tiene en su agenda los calendarios de ferias de libros, donde hay que estar. Antes que salió el libro, ¿satisfecho? Porque tú ya lo tienes, digamos, oleado y sacramentado. Y no hay algún detalle que te pueda decir, estar dudando de la publicación. Con el libro feliz solamente hay un punto que me ha quedado ahí pendiente, y es que me habría gustado que alguno de estos seres de la Amazonía profunda hubiera dicho fiu fiu. Y se ha quedado ahí. Y te voy a hacer una pregunta que me ha estado rondando las fiestas patrias. ¿Por qué empeñarse en publicar libros, en exponer fotografías, si digamos no es lo popular, no es el camino multitudinario? ¿Por qué siempre, desde tu perspectiva, estar en esa minoría, Juanjo? Bueno, yo no lo leo como minoría o mayoría. Ya quisieran muchos tener el éxito que han tenido autores que trabajan en el formato papel. Bueno, aquí en Perú, Vargas Llosa, ¿no? Lo que es tiradas de libro, éxitos. Los libros son el principio de muchas cosas, de manera inmediata, de una película, de una serie, de una moda. Los libros están en nuestro ADN desde 1500, que Gutenberg inventa la imprenta, pero mucho antes. Los libros llevan acompañándonos 5000 años, ¿no? En Occidente, yo vengo de España, es una cultura occidental, mediterránea.
está Egipto, está Grecia, está en una tradición oral previamente, la historia nos acompaña y esa historia, gracias como mencionaba Gutenberg, se convierte en papel y queda bloqueada, ¿no? Queda cerrada de alguna manera y no va a desaparecer porque ahora la tecnología el libro es un compañero íntimo, el libro es un amigo, el libro nos proporciona personajes, nos da conocimiento, nos abre las ideas. El libro es como la música, no va a desaparecer, además, es como la pintura, no va a desaparecer. Y además, Juanjo, podrán existir pantallas de 1.000.000 de megapíxeles y todo, pero la foto impresa no va a desaparecer, ¿no? No, y la foto nos acompaña. Mi casa está llena de... Faltan paredes, entonces. Faltan muchas paredes, ¿no? Entonces, pero bueno, lo que yo tengo son obras, básicamente, obras de amigos, obras de pintores, de escultores, de ceramistas, y me dan una energía enorme, o sea, están ahí conmigo. Pregunta final, porque eso es lo que siempre hago yo a los que vienen de fuera, digamos. ¿Por qué regresas tanto a Iquitos? Que te salga del corazón, ¿eh? Eso quisiera saber yo, porque la verdad es que es una ciudad bien complicada, ¿no? Al principio yo llegaba a Iquitos y me escapaba, al toque pasaba una noche... Te ibas a Zaramurillo. Y me iba a Zaramurillo, sí. Te ibas por el Tigre. Yo me iba por el Marañón. Por el Marañón. ¿Qué hago acá? Tanto pero ruido. ¿Por qué vuelves tanto a Iquitos? Pues ahora mismo porque tengo muchos amigos. Ahora mismo porque tengo mucha gente que me importa. Cada vez aumentan más tus amigos, ¿no? Y, que los antiguos se sienten un poco desplazados. Lo que me pasa es que empiezo hasta a ganar enemigos, ya como ya me estoy empezando a convertir en paisaje habitual, con lo cual he dejado de ser sorpresa y ya no me toman en serio, ya nada. Sí, estás aquí, bueno, ya nos veremos, no te preocupes. Ya no hay la novedad. Ya no soy novedad, he dejado de ser novedad. Pero son muchísimos amigos a los que tengo mucho cariño, a muchos de ellos les tengo mucho respeto por el trabajo que hacen en todos los campos, en el campo creativo, en el campo de defensa de la naturaleza, en el campo de defensa social de las personas de las más desfavorecidas. En Loreto hay una enorme cantidad de problemas que afectan a las personas. Por eso yo tampoco soy un conservacionista. Cuando me preguntabas, la primera pregunta, ¿eres un ¿cómo es? ¿Conservacionista? Conservacionista, ambientalista y todo. Ambientalista, pues bueno, me interesa la conservación, me interesa el medio ambiente, pero creo que lo que más se está degradando a pasos agigantados son las relaciones sociales y un proceso de aculturación enorme en los pueblos nativos, en los pueblos indígenas, a través de unas relaciones vinculadas a través del dinero. O sea, se pierde el concepto de comunidad, se pierde el concepto de solidaridad, de vecino, de familia, porque me lo decía un líder en Nuevo Andoas, en el Pastaza, dice, yo ahora le cobro a mi hermano. No, entonces, claro, gracias a Dios sigue habiendo mingas, sigue habiendo la cultura de la asamblea, pero cada vez con intereses que vienen de fuera, que no son propios de ahí. Entonces, ¿por qué vuelvo a Iquitos? Porque sé que nunca lo voy a entender, pero me gustaría ir aproximándome cada vez más. Porque creo que en Iquitos y en la Amazonía está la esencia del hombre. Que nosotros en esta cuarta revolución, esta revolución tecnológica, después de la industrial, después de la agrícola, después, cada vez nos vamos distanciando más del hombre. Te voy a hacer una pregunta. No era la última, sí, la de no, es que me provoca hacerlo, ¿sabes por qué? Porque te voy a tomar así, abuelo de pájaro. ¿Quién quisieras que presente tu libro en Iquitos? Gerald, que ha escrito el prólogo. ¿Sabes qué nombre se me había imaginado que ibas a decir? No. ¿Te puedo decir? Sí, claro, por supuesto. Miguel Cadenas. Miguel Cadenas es mi amigo. Asistí a la presentación que hizo de un cómic y se lo trabajó de maravilla. Sería para mí un honor que Miguel quisiera presentar mi libro.
Y Aunque si, muchos españoles se hagan una y si presentación. y si él no quiere que lo haga Manolo Berjón. Otro español. Sí, otro español. Pero Iquitos está lleno de gente maravillosa que podría acompañarme en la mesa. Tú sabes que para mi anterior libro, Residuos del Insomnio, hicimos la primera presentación, yo creo que de las primeras presentaciones públicas de un libro, lo hicimos en Iquitos, en el Hotel Cauchero. Sí, sí. Y me acompañó Jorge Alvarado y me acompañó María Isabel Reate y Monchi. ¿Y por qué les pedí que me acompañaran? Porque en ese mes de noviembre, en las calles de Loreto, perdón, en las calles de Lima, los jóvenes estaban luchando por la democracia contra el gobierno del Merino, dejando su vida. Tú antes me preguntabas por el compromiso. Mis compañeros periodistas estaban siendo heridos por... Aunque Lima olvida a otros muertos de la Amazonía, ¿no? Pero ese es otro tema que no vamos a meter. Y si te vas a Sara Murillo te dicen Iquitos olvida a Sara Murillo. Exacto, sí, sí, sí. Gracias, Juan. Pero deja de terminar la idea. Sí. ¿Y por qué los elegí? Los elegí primero por ser jóvenes, primero porque ellos son los que están luchando por la democracia. A ellos es a los que hay que darle la oportunidad, a los que hay que darle los micrófonos, los espacios. Los que tenemos la suerte y la oportunidad de poder publicar, por la razón que sea, porque llevamos más tiempo, porque conocemos más gente, por lo que sea, tenemos que utilizar esta oportunidad para rodearnos de esos jóvenes. Y con Monchi y con Jorge, porque Jorge escribió, egresado de Derecho, y escribió su tesis sobre el derecho de la población transexual a figurar en la documentación con el sexo que le corresponde, un sexo no binario. Si seguimos así, no vamos a... No te digo. ¿Iquitos sientes que es homofóbica? Sí lo es. Sí lo es, claro que lo es. Solamente hay que leer los comentarios que deja la gente en las noticias de pro y contra cada vez que toca cualquier tema de género, sobre derechos de la población LGTB, etc. Gracias, Juan. Gracias a ti.